muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente, señores, a este martes es el siguiente: ama tu realidad y verás cuánta belleza hay en ella. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín número 131 sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Tenemos que casos nuevos 534, casos confirmados 64.690, recuperados 32.014, descartados 182.263 y fallecidos 1.101 personas. Señores, esos son los resultados del boletín 131 COVID-19 República Dominicana. El día de hoy, señores, tenemos un temazo. Hoy vamos a hablar acerca del abuso sexual infantil. ¿Cómo podemos prevenir esta situación y lo relacionado también a la detección de este tipo de situación? Para tratar este temazo, tenemos una invitada muy querida y muy especial para todo nuestro programa, y es la licenciada Wildania Peralta desde Nagua. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas. Buenas tardes, mi reina, bienvenida a casa. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo estoy contentísima de poder estar nuevamente con usted en este espacio para compartir, para psicoeducar y para acompañar a las personas en este momento de crisis y de emergencia. Siempre es oportuno poder psicoeducar y poder acompañar a la gente que ve este programa a esta hora del día. Para mí también, Wildania, es un inmenso placer tener pues la oportunidad el día de hoy de poder compartir contigo un temazo, como definí ahorita, un temazo súper fuerte, súper bueno, porque hoy vamos a hablar de todo lo relacionado a lo que es este abuso infantil, pero sobre todo un punto muy importante, Wildania: prevención. Ujú. Que eso Así vale es. por mí. Así Así mismo. es. Es importantísimo porque si hablamos de estadísticas, cuando hablamos de estadísticas, muchas veces nosotros no lo vemos tan alarmante porque la mayor parte de las situaciones que ocurren en zonas de vulnerabilidad, que ocurren en zonas rurales, que ocurren en los barrios o que ocurren en los hogares muy herméticos, el abuso sexual se mantiene en secreto y la mayor parte de estos casos no son denunciados. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta, principalmente en este tiempo en el que estamos en crisis, en el que hay mucha gente abusando de sustancias, en el que hay mucha gente con niveles altos de ansiedad, de estrés, y se están dando casos sexual que muchas veces no encuentran respuesta, no saben cómo denunciar, no conocen la línea vida. Y es importante que la gente sepa de qué trata el abuso sexual para que podamos detectarlo y para que en esa misma línea se pueda determinar la forma de prevenirlo, porque es Es, lo más importante. exactamente. Wildania, cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, ¿a qué nos Ujú. estamos refiriendo? Y si esto significa únicamente, exclusivamente penetración. Bueno, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de la utilización de una persona, en este caso de edad, para obtener satisfacción sexual de algún tipo.
y no necesariamente nos referimos a la penetración, sino que nos estamos refiriendo a cualquier actividad que se lleve a cabo para la persona obtener satisfacción sexual. Cualquier actividad, el maneo, la exposición, el exhibicionismo, la exposición a la pornografía, el sexo oral, cualquier cosa que haga que la persona tenga satisfacción sexual sin el consentimiento de la otra, en este caso un menor de edad, que lo más probable y posible es que ese menor de edad no sepa de lo que está pasando, no entienda lo que ocurre. Entonces, en este caso, de eso es lo que hablamos. El abuso sexual es amplio, no es solamente el tema de la violación o el tema de la penetración, pene, vagina, no, hay muchas cosas, hay un abanico extenso de actividades que ocurren y que la mayoría de las personas no las que marcan o no las considera peligrosas, y esto hace que las dejemos pasar muchísimas veces, cuando en realidad sí se trata de abuso sexual. Exactamente. ¿Por qué, Wildania, es tan difícil para un niño, para una niña, muchas veces pues comunicarle a sus padres la situación que le está ocurriendo? Experiencia como psicóloga forense, trabajo durante más de 7 años en los tribunales de niños, niñas y adolescentes, entrevistando a estas personas en condición de vulnerabilidad, víctimas de abuso sexual. Me he y también en los escritos que he explorado sobre el tema, me he dado cuenta de que la mayor parte del tiempo lo que ocurre con estos niños es que tienen un perfil psicológico disminuido. Son niños que tienen una falta de confianza en el contacto social. Son niños que están pensando que si lo dicen van a ocasionarse un problema, le van a dar una pela, no le van a creer. Si lo dicen, entonces voy a poner en riesgo la gente que quiero, porque la mayor parte del tiempo reciben amenazas relacionadas a daño hacia la gente que quieren, sienten culpa porque se sienten responsables de lo que pasó, a pesar de que ya es más que conocido que el responsable es el agresor sexual. Los niños se sienten parte de lo que ha ocurrido y se sienten culpables. Entonces, esto los inhibe a la hora de decirlo, a la hora de revelar el secreto, porque en el 90% de los casos de abuso sexual, la persona agresora es una persona conocida por el menor de edad. Entonces, en este momento se comprometen las lealtades de la familia, de quien conozco, y la mayor parte del tiempo esto es lo que impide. También estos niños que tienen esta sensación de obediencia absoluta a la autoridad tienden a creer que si un adulto, que es la representación de la autoridad para ellos, les pide algo, entonces significa que ellos obligatoriamente lo tienen que hacer. Y decirlo, entonces estaría posicionándolos en un lugar de traición hacia esa persona. Muchísimos los elementos involucrados a la hora de revelar el secreto, y que en muchas ocasiones impiden que este secreto sea dicho a la gente que puede. Exactamente. Vamos a esperar que pase este vehículo. Okay. Existen otros casos diferentes, Wildania, y vemos cuando ese niño o esa niña le dice a mamá, por ejemplo, que ha ocurrido la situación, ¿verdad? Que estamos planteando. Mamá dice que no le cree, le dice que está hablando mentira, o en muchos casos hace caso omiso a la situación debido a que o está muy enamorada del hombre o tiene situaciones relacionadas a lo que es la economía. Hay un sinnúmero de razones por lo cual una persona adopta este tipo de posición. ¿Qué ocurre, Wildania, con ese niño, con esa niña
que mamá no le hace caso omiso a esa situación que está viviendo? Ok, ocurren varias cosas a nivel psicológico. La autoestima se socava completamente. El niño pierde la sensación de valía, disminuye o se elimina la sensación de que la gente que está en mí, la gente con la que yo he establecido un sistema de apego, mi mamá, mi papá, la persona que me cuida, me va a proteger. Entonces se crea esta línea de desconfianza a todo el que me rodea. Pierde la posibilidad, o es muy posible que se pierda la posibilidad de establecer relaciones personales que sean sanas, porque siempre voy a esperar que la persona que está cerca de mí, con quien yo establezco amor o cercanía, va a traicionarme, me va a hacer algo que me va a dañar. Entonces, la persona crece o el niño establece estas pautas y de adulto le van a dificultar la capacidad para relacionarse de una forma sana con los demás y le va a causar muchísimo sufrimiento. Eso es lo que pasa con los niños en este caso. El retraimiento también, el ensimismamiento. Muchos niños se encierran en sí mismos, tienen dificultades para expandir mente, para alimentar la curiosidad, para acercarse a otros niños y sentir la sensación de igualdad. Suceden muchísimas cosas a nivel psicológico que van armando este mundo con el que la persona va a vivir el resto de su vida. ¿Qué tipo de niños, Wildania, desde tu punto de vista, son más susceptibles de ser abusados? Bueno, los niños que son víctimas de maltrato, maltrato físico, maltrato psicológico, son víctimas de también la negligencia, que el abandono, la de cuidado, los niños que tienen dificultades de autoestima, en este caso niños que tienen que hacer todo lo que la figura de autoridad les mande para ellos sentirse queridos o sentir que pertenecen a un sistema. Los niños que tienen retrato, que es una de las características que causa, o sea, que posiciona en el lugar de vulnerabilidad y que también se perpetúa después que son víctimas de abuso. Los niños que tienen dificultades en su sistema con respecto a la confianza que le tienen a sus padres o que tienen dificultades también en los procesos de aprendizaje, los niños que tienen algún retraso en el desarrollo, alguna discapacidad, también son más propensos al abuso sexual. Okay. El abuso y uso de drogas, incluyendo los relacionados a la bebida alcohólica. Este puede ser un punto detonante para este tipo de situación que estamos tratando. Así es, cuando hablamos de los factores que son de riesgo a la hora de caracterizar un agresor, el abuso de sustancias está incluido. El tema del alcohol, el uso excesivo de alcohol o el uso de algún tipo de drogas es un factor que se ha visto en las investigaciones involucrado en el tema de los agresores sexuales, efectivamente. Exactamente. A nivel general, Wildania, ¿cuáles son las causas del abuso sexual infantil? Ok, cuando hablamos de los agresores, es muy importante mencionar que entre ellos existe el tema de la agresividad. O sea, los agresores, estamos hablando de, cuando tú me hablas de causas, es muy importante señalar al agresor como responsable, porque en ningún momento
es verdad que el abuso sexual tiene características específicas, pero la víctima, ese menor de edad, no tiene nada que ver con el hecho o con la decisión que toma la persona adulta de agredirlo sexualmente o de abusar de este menor. Entonces, por eso cuando tú me mencionas las causas, a mí me gusta o me gustaría poder describir cuáles son las características del agresor para que la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de adicción al alcohol o a las drogas, como ya habíamos mencionado. Estamos hablando de personas que tienen problemas psicóticos, o sea, trastornos mentales reales, problemas con la satisfacción sexual, o sea, son personas insatisfechas sexualmente, puede ser que sean personas con pareja y que su relación de pareja esté con la respuesta o la satisfacción sexual. Personas inmaduras, personas con baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a las dificultades externas. También son personas que tienen algún tipo de desviación mental, desviación de personas que se sienten atraídas que no son comunes o normales, como nosotros le diríamos, personas con baja autoestima. Entonces, cuando conocemos este tipo de personas y las tenemos cerca, las evaluamos, es importante estar siempre pendiente de cómo se relacionan con los menores de edad que están a su alrededor para poder detectar cualquier tipo de avance, cualquier tipo de situación que pueda predecir un abuso sexual. Exactamente. Una persona que fue abusada sexualmente en su niñez puede, pues, en el futuro, ya cuando es adulto, convertirse en un agresor sexual. Sí, posibilidades de que la persona, no necesariamente, porque como siempre recalco, no es que es intensia, no es que la persona por haber sido abusada sexualmente se va a convertir en un abusador sexual, pero las probabilidades son altas están y es una de las características que se encuentran en los agresores sexuales, que son víctimas también o fueron víctimas cuando estaban en la etapa de la infancia de maltrato y de abuso sexual. No En siempre el, un, no siempre un niño que ha sido abusado sexualmente va a ser un abusador, pero el abusador tiene un alto porcentaje de haber sido abusado. sí, un niño que fue abusado en su adultez puede ser, convertirse en un homosexual. Bueno, esto se ha encontrado en algunos casos, pero no es una predeterminación tampoco. No necesariamente, no va a ocurrir por ley, pero sí han habido casos de niños que han sido abusados y después descubren que esa es su elección, que esa es su orientación o se inclinan más por la homosexualidad. Pero como sabemos, la ciencia no ha determinado una causa específica en cuanto a la homosexualidad. Están las corrientes que tienen teorías con respecto a eso, pero la mayoría está basado en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y ahí está todo patinando, o sea, no hay una predeterminación de que o si fuiste abusado, entonces vas a ser homosexual obligatoriamente. No es así. Exactamente. Vámonos ahora a uno de los puntos fundamentales de este tema, detección. ¿Cómo nosotros Ujú. podemos darnos cuenta, Wildania, que ese niño, que esa niña ha sido, pues, abusado o abusada sexualmente? Bueno, existen unos indicadores, es muy importante señalarlos, y
los indicadores van a depender de la etapa del ciclo vital en el que se encuentre la persona, el niño. Entonces, por eso vamos a hablar de las etapas de preescolar que abarcan 1 a 5 años y luego la etapa o edad escolar que estamos hablando de entre 6 y 10 años y luego entonces hablaremos de la adolescencia, de los indicadores que son que aparecen en los casos de abuso sexual. En la etapa escolar tenemos trastorno del sueño, niños que tienen dificultades para dormir, para conciliar o mantener el sueño. Tenemos también trastorno en las necesidades biológicas, como por ejemplo, hablamos del sueño, la alimentación también, un ritmo inestable en cuanto a la alimentación. Y cuando nos referimos a esto, estamos hablando de cambios abruptos, o sea, antes dormía, ya no duerme. O antes no dormía tanto y ahora duerme demasiado. O antes no comía, ahora come mucho. O antes comía y ahora no come nada. O sea, cuando notamos estos cambios a partir de una fecha específica, hablamos de la enuresis, de la encopresis, que son las dificultades para controlar los esfínteres de la excreción del cuerpo. O sea, los pipí y la caca o las heces fecales, cuando los niños se hacen pipí en momentos en los que no deben o defecan en momentos en los que no deben o no pueden controlar estas actividades biológicas, entonces eso también se debe tomar en cuenta como un indicador de abuso sexual. El dolor abdominal también el trastorno en el tema del habla, o sea, antes hablaba y ahora no habla nada, o dice palabras en sílaba, o está gago, o no puede pronunciar bien las palabras, o tiene un mutismo selectivo, de repente dejó de hablar, no quiere hablar con nadie, eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de la onicofagia, que es el comerse las uñas de una forma compulsiva, a eso hay que observarlo. Y el tema de las infecciones de transmisión sexual. Esto en la etapa preescolar, los niños hasta los 5 años. Niños de 6 a 10 años, pues es lo mismo, todas las que yo he mencionado, más otras que son más de corte psicológico, como por ejemplo el tema de la inseguridad excesiva, miedos en cuanto a dormir solo, a la oscuridad, el tema de la ansiedad, la depresión, la falta de confianza excesiva, las obsesiones con algo, o sea, me obsesiono con un juego, me obsesiono con un objeto, con un dibujo, con hacer algo de una forma repetitiva, las fobias también, el miedo irracional a situaciones que no representan peligro. Esto es importante que tomemos en cuenta eso. Otra cosa también es que en los adolescentes tenemos que los adolescentes son así como que muy abiertos, tienden a ser personas que están en descubrimiento, les gusta mucho estar con sus amigos. Sin embargo, cuando están siendo víctimas de abuso sexual, todo esto se ve socavado, se ve mermado. Tienen un comportamiento antisocial, no les gusta salir, no les gusta compartir con sus amigos, pierden el autoestima, se comparan mucho con sus iguales, tienen dificultades de depresión, desesperanza, un estado de ánimo completamente decaído. Dolor también en el abdomen inexplicable, que no se explica con ninguna situación médica. También las manifestaciones psicosomáticas, siempre está enfermo, siempre está enferma. Otra cosa que puede ser es la promiscuidad. En la adolescencia hay dos vertientes que yo he visto en los casos que he atendido en cuanto a las consecuencias o los indicadores de abuso sexual. Uno es la inhibición completa o la represión de la sexualidad. No quiero saber nada que tenga que ver con sexualidad, nunca voy a casarme, nunca voy a tener hijos, no quiero que me hablen de eso. Y por otra parte es
la promiscuidad sexual, o sea, estoy teniendo relaciones sexuales de riesgo, sin protección, con quien sea, cuando sea, porque adoptan la sexualidad como un recurso para obtener placer vital, porque todo el tiempo están erotizados. También las infecciones de transmisión sexual son muy importantes. En muchos de los casos que yo he visto, se descubre por eso, porque tienen una infección de transmisión sexual que no se explica por los familiares que ya no aguantan, que tienen que comentarlo, la llevan al médico y entonces al médico es a quien se lo cuenta. Todas estas son muy importantes tomar en cuenta para poder determinar o detectar el abuso sexual. Pueden ocurrir casos, Silvania, relacionados a lo que es una masturbación compulsiva en exceso. Cuando se ve la masturbación compulsiva, se debe explorar. ¿Por qué? Porque los niños tienen una inclinación a la masturbación o a la autoexploración gratificante proporcionada por su propio cuerpo. Los adolescentes también tienden a masturbarse, pero en este caso, en el que ya sabemos que estadísticamente las niñas son las que son más propensas al abuso sexual, que no es que a los niños no les pasa, pero las estadísticas señalan que las niñas tienen una posición más vulnerable. Cuando vemos a una niña o a una chica adolescente con este acto, con este comportamiento, esta conducta de masturbación compulsiva, pues sí es importante explorar la situación, porque cuando hablamos de compulsión, hablamos de algo que se hace de una manera repetida y sin tener cuidado, sin tener cuidado y sin tener control interno del impulso. Entonces, eso debe tener algún tipo de explicación. Puede ser abuso sexual, puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser cualquier situación de esta que también es importante destacar, señalar o detectar. Por eso es que cuando vemos estos casos sí es importante hacer la exploración. Es básico. Desde el punto de vista de lo que es este abuso sexual infantil, esto puede pues afectar en lo relacionado a lo que es el rendimiento escolar de ese niño o de esa niña. Claro que sí, afecta el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque el abuso sexual trae como consecuencia dificultades en la personalidad, en la construcción de la personalidad, en cómo yo me proyecto socialmente. De hecho, hemos señalado que los indicadores de las víctimas de abuso sexual en menores de edad son el retraimiento, la falta de confianza, el ensimismamiento, la actitud antisocial. Entonces, esto dificulta el desarrollo de las actividades escolares y por ende, entonces, afecta el rendimiento. Exactamente. Te tengo una preguntita un poquito distante al tema que estamos Ujú. tratando, pero quiero ver tu opinión. ¿Está correcto que los padres se dañen con sus adolescentes y sus niños? No es correcto, porque ¿Por eso qué? rompe los criterios en cuanto a los límites personales. Las personas tienen como un criterio de privacidad, un espacio personal que debe ser respetado. Entonces, cuando los niños están creciendo, ya en la etapa, porque siempre, o sea, yo digo que siempre va a depender de la etapa del ciclo vital. Si estamos hablando de un niño, por ejemplo, la madre que tiene un niño o una niña que tiene 1 año, que tiene 2 años, pues no hay un conocimiento que es como Adán y Eva, por ejemplo. O sea, no hay un asunto de erotización, no existe la gratificación sexual erotizada per se, pero cuando ya, y tampoco existe esta sensación de que estoy como que yo soy un ente aparte de la persona, o sea, no de la persona que me cuida. Aún los niños se sienten como si estuvieran en la barriga o como si estuvieran conectados emocional y físicamente con la persona que los está cuidando. Entonces, por eso para ellos no es un asunto que les incomode,
Sin embargo, cuando ya están en la etapa de escolar, cuando ya tienen una diferenciación, cuando ya necesitan privacidad, cuando ya necesitan alimentar los límites interpersonales, aunque sea dentro del sistema familiar, entonces se deben establecer este tipo de conductas que son: tú estás aquí, yo estoy aquí, tú tienes tu espacio, yo tengo el mío. Entonces, en ese sentido, el bañarse juntos, pues no es saludable. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias, Wildania, del abuso sexual infantil? Bueno, el abuso sexual infantil, ya como nosotros hemos hablado de los indicadores de qué es lo que experimenta a nivel psicológico, a nivel biológico y social el niño, el adolescente abusado sexualmente, pues es importante señalar cómo estos indicadores trascienden a la infancia y la adolescencia y se convierten en elementos de crisis en la edad adulta. Y uno de los indicadores importantes de la edad adulta en cuanto al abuso sexual es el tema de las disfunciones sexuales. Un 35% de las personas que acuden al Instituto de Sexualidad Humana buscando ayuda psicológica, terapia sexual, han sido víctimas de abuso sexual. Y para mí un 35% es mucho. Estamos hablando de cada 100, 35 personas, porque el Instituto de Sexualidad Humana no es solamente para terapia sexual, tienen todo tipo de especialistas dando terapia en ese lugar, pero el 35% va porque ha sido víctima de abuso sexual o se detecta que en algún momento fue víctima de abuso sexual y en ese sentido las investigaciones y artículos que he leído, de hecho, mi tesis sobre terapia familiar habla mucho acerca del incesto y de sus consecuencias, es que las disfunciones sexuales, como por ejemplo la eyaculación precoz, la inhibición, el deseo sexual inhibido, la anorgasmia, las dificultades con la libido, las dificultades de concretización o satisfacción sexual en el matrimonio o en la relación de pareja, tienen que ver con cómo se ha introyectado el tema en la vida de la persona que ha sido víctima de abuso sexual, porque algo que a mí me hace daño, o sea, el abuso sexual es una situación que trasciende la integridad biológica, psicológica y sexual y social de la persona. Es como si yo estuviera traspasando los límites que tú tienes y la capacidad que tienes de recibir todos tus derechos. Es como si yo estuviera usándote como un trapo viejo y no te diera validación personal. Entonces, la persona crece con todo esto y al final tienen dificultades, como decía hace un rato, para interrelacionarse sanamente con otro, para establecer una relación de pareja que dé satisfacción, para poder concretizar una relación sexual que sea sana, que sea gratificante, que pueda dar todo lo que puede ofrecer a nivel físico y psicológico. Entonces, por eso es que es tan importante, porque está bien que el abuso sexual daña dependiendo de la cantidad de veces que haya ocurrido, dependiendo del significado que la persona o el niño le haya dado, dependiendo del tratamiento que haya recibido a nivel psicológico, dependiendo también del sistema familiar en el que ese niño viva. No es que el daño va a ser igual para todo el mundo, o sea, no es que me va a dañar a un mismo nivel, pero no es fácil de manejar. Y más cuando estamos en una etapa de la infancia media, preadolescente o adolescente, que ya tenemos una conciencia de lo que está pasando. Pueden ocurrir, Wildania, situaciones extremas en estos casos de abuso sexual relacionadas, por ejemplo, al suicidio o asesinato. Sí, porque sí, bueno, sí,
porque cuando hablamos de indicadores de abuso sexual, incluimos la depresión. Entonces sabemos que la depresión se puede agravar, la depresión se puede convertir de una depresión leve a una depresión severa, que en este caso los niveles de desesperanza y la falta de sentido de la Sí, bueno, ¿me escuchas, Juliana? ¿Me Sí, lo que escuchas? pasa es que está lloviendo mucho aquí, perdí la conexión. Ah, está bien, mi corazón. Sí, eso Estábamos fue. hablando, Dania, lo relacionado a las consecuencias del abuso sexual infantil. En ese punto fue que nos quedamos. Sí, entonces te decía que en este caso de las consecuencias son importantes visualizarlas, no solamente en la etapa de la niñez o la adolescencia, sino también en la adultez. La gente no le da la real significación o el real sentido que tiene el tema del abuso sexual. También te decía que las consecuencias van a depender de factores o el nivel o el grado de consecuencia. O sea, estábamos hablando también que sí, que el suicidio puede ser una alternativa, que un adolescente o un niño deprimido por su situación de encarcelamiento en cuanto al abuso, le puede invitar a tomar una decisión de este tipo, porque es difícil. O sea, te hablaba que la importancia que yo veo de hablar del tema de abuso sexual en este momento de emergencia, de cuarentena, es que hay muchos niños que son víctimas de abuso sexual en sus hogares, Sí, que viven en condiciones de vulnerabilidad, que nosotros que quizás tenemos un poquito de espacio en nuestra casa o quizás tenemos un poquito más de desahogo económico o lo que sea, no nos damos cuenta, pero hay un gran número de personas en este país que viven en condiciones que, y no solamente las condiciones socioeconómicas, sino también condiciones familiares, porque el tema familia, el tema estructura familiar, el tema sistema funcional familiar también influye en las probabilidades de que un abuso sexual se dé. El tema exactamente. satisfacción en la relación de pareja a nivel sexual también es un tema que influye en que se dé el abuso sexual. Entonces, por eso es que debemos aprender cada día más cómo establecer con nuestros hijos o con nuestros menores de edad una relación de acompañamiento, de confianza, de que ellos entiendan que sí nosotros somos capaces de protegerlo, para que en todo caso en el que se dé un tema de abuso, ellos puedan saber a quién recurrir desde el primer momento, porque el abuso Exactamente. la mayor parte del tiempo no ocurre desde el primer día con penetración, ocurre con besuqueo, con manoseo, con miraditas, ocurre con invitaciones, con toques. Entonces, si desde el primer momento ese niño o ese adolescente sabe de qué se trata, sabe con quién cuenta y sabe que tiene apoyo de su red familiar, el niño va a poder expresar lo que está pasando y se va a poder prevenir. La mayor parte del tiempo, y quizás ya para finalizar, quiero dejar esto, no sé si estamos terminando, pero yo no quiero que esto se me quede sin mencionar. La mayor parte del tiempo la gente entiende que la prevención del abuso sexual está fundamentada en proteger al niño de la persona. Es como si yo voy a encerrar a mi niño. Wildania, ¿me escuchas?
La doctora Amelia Ledesma Duval, especialista en ginecología estética y rejuvenecimiento vaginal, te espera para ofrecerte los servicios de tratamiento para incontinencia urinaria, menopausia, sequedad vaginal, labioplastia, tensado o estrechamiento vaginal. Visítanos en el segundo piso del Centro Médico Elohim o llámanos al 809-775-1784. Doctora Amelia Ledesma Duval, ginecología y estética a tu alcance. Wildania, ¿me escuchas? Wildania. Wildania, ¿me escuchas?
Buenas, Wildania, ¿me escuchas? Wildania, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, la Wildania, escucho. ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Ok. sí. Entonces, vamos ahora a tratar a nivel general lo relacionado a cómo nosotros podemos pues prevenir este tipo de situación. Vamos a hablar de la prevención del abuso sexual infantil. Muy bien. Entonces, les comento que la mayoría de las personas piensa que para prevenir el abuso sexual infantil debe entrar a sus hijos en una cajita de cristal donde no tengan contacto con ningún posible agresor, y ya sabemos que los agresores están cerca de nosotros. Cualquier persona puede ser un agresor sexual o un abusador sexual. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos, con nuestros adolescentes cuando estamos educándolos? Lo primero es que la educación sexual debe venir de nosotros como miembros de la familia. La familia debe fomentar la educación sexual en sus niños y adolescentes. Los niños pequeños deben comenzar a conocer su cuerpo como primera iniciación de su sexualidad. Conocer su cuerpo, saber cuáles son las partes del cuerpo que son privadas y cuáles son las partes del cuerpo que son públicas. También los niños deben conocer lo que significa un secreto bueno y un secreto malo. Hay secretos que son malos, que causan daño y que no se guardan. Por eso es que cuando hay una persona cercana que me pide guardar un secreto, si el secreto me daña, si el secreto es malo, no debo acceder a guardarlo. Es importante que podamos fomentar una autoestima sana en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que puedan saber lo mucho que valen, lo mucho que ellos pueden ser capaces de hacer por ellos mismos, qué tan valientes, qué tan fuertes, qué tan capaces son de hacer las cosas, porque eso los va a validar y les va a permitir poder enfrentar la situación. El hecho de que ellos tengan la seguridad y la confianza suficiente para poder identificar a un agresor y que puedan decirlo, porque está bien, es sabido que los niños y los adolescentes tienen una posición de vulnerabilidad frente a cualquier adulto posible violador, agresor o abusador sexual. También es cierto que ellos tienen la capacidad para poder huir de la situación, para poder comentarla a la primera persona adulta de confianza que ellos tengan cerca, y esa capacidad ellos tienen que creer que la tienen. Si piensan que no la tienen, si se sienten indefensos, si se sienten incapaces, inadecuados, con baja autoestima, inseguros, con falta de confianza en ellos mismos y en los demás, entonces va a ser mucho más difícil que ellos tengan la capacidad para poder defenderse y para poder identificar la situación, porque ya para repetir, no podemos defenderlos de todo el mundo. No le vamos a poner un guardaespaldas para que los esté vigilando 24/7. No podemos encerrarlos en una caja de cristal para que la gente los vea de lejos y no los toque y no se les acerque. Nosotros no podemos tener ese sistema de vigilancia. Entonces, lo que debemos hacer es armarlos a ellos, dotarlos de las herramientas que necesitan para poder identificar la situación, educarnos a nosotros mismos sobre los indicadores para que podamos detectarlo en todo caso de que quizás ellos no lo sepan o no lo estén viendo desde el principio, para que podamos fomentar así la prevención. La prevención siempre va a ser el mejor recurso para poder ayudar a nuestros niños y adolescentes a mantener el equilibrio y la salud psicosexual. Exactamente. ¿Qué papel juega en este sentido la comunicación? Tú lo sabes más que nadie que hablar de temas relacionados a lo que es la sexualidad, para muchos todavía es cuestión cuesta arriba, o podríamos hablar de situaciones relacionadas al tabú. ¿Cómo mamá, cómo papá, pues puede abrir ese canal, esa comunicación con sus niños y sus niñas para evitar posibles resultados negativos?
Primero, mostrando su humanidad. Yo sé que los padres tienen esta postura de autoridad que necesitan mantener la jerarquía, necesitan mantener los límites, pero también es importante poder abrirnos a una comunicación humana, mostrar los miedos que tenemos con respecto al tema del abuso sexual, hablar sobre sexualidad, porque la sexualidad es algo con lo que todos los seres humanos nacemos y morimos, o sea, eso es inherente al ser humano. Y hablar del tema debe comenzar a normalizarse, debe comenzar a que sea algo que no sea tan vergonzoso, tan extraño, que las personas puedan conocer qué frases, qué palabras usar a la hora de fomentar la educación en este sentido de la sexualidad, para que los niños y los adolescentes no lo vean eso como algo prohibido, como algo del otro mundo, como un tabú, y en este mismo sentido lo quieran mantener oculto, en secreto. La línea de comunicación debe estar siempre abierta y debe ser una línea nutricia, una línea que alimente, una línea que conecte y no una línea que solamente esté presente para criticar, para descalificar o para regañar o dar discursos, para señalar las cosas que están mal en el niño, en el adolescente, sino que también se pueda dar esta conexión afectiva mediante la comunicación para que también se pueda hablar de sexualidad con mucha naturaleza y con confianza. Sí, quiero hacerte una pregunta, Vildania. ¿Ha habido incremento de abuso sexual infantil en este tiempo de COVID? Esos datos no te los puedo dar yo porque los datos en cuanto al incremento tienen que ver con las estadísticas. Entonces, por lo menos en mi jurisdicción, en el lugar donde yo trabajo, las estadísticas están por el suelo porque no hay denuncias. Pero el hecho de que no haya denuncias no significa que no haya casos de abuso. Es que la gente no sabe dónde debe ir a denunciar, la gente no sabe a dónde debe llamar, dónde puede buscar ayuda. Muchas veces se siente un nivel de atrapamiento, hay otras cosas que están teniendo mayor importancia en el tema social, que no son asuntos que tengan que ver con sexualidad o con daño psicológico, con los niños están a un lado, o sea, es como que los niños no están experimentando sufrimiento, ni estrés, ni ansiedad, ni nada de eso por lo que está pasando, los que los están experimentando son los adultos. Entonces, se les está prestando muy poca atención y la gente que le presta atención a veces no encuentra salida, no encuentra apoyo. Y es importante que sepan que sí, que hay una línea, que está la línea vida, que está con ANI, que se puede, que las procuradurías están trabajando, que se puede hacer algo, que si tienen alguna situación de abuso, pues pueden denunciar por lo menos para encontrar en este momento cómo detenerlo, cómo parar eso para que el sufrimiento de esa persona menor de edad termine. ¿Quiénes son más susceptibles de ser abusados? ¿Los niños o las niñas y por qué? Las niñas son más susceptibles ¿Por de qué? ser abusados, de ser ¿Por abusadas, qué? porque las mujeres tenemos una posición de vulnerabilidad social. No es un asunto de que mamá me lo dijo, ni que es que lo encontramos en las estadísticas y lo encontramos en las investigaciones. Las niñas son muchas veces percibidas como mujercitas pequeñas y las mujeres tienen una proyección de objeto sexual en muchas áreas sociales, en nuestra cultura es así. Entonces, si la mujer es un objeto para yo obtener satisfacción sexual, puede haber una persona que tenga algún tipo de desviación, un pedófilo, un pederasta, que también lo vea eso en una niña, vea su vulnerabilidad en todo sentido, porque las niñas no tienen la fuerza, no tienen quizás el empuje y no tienen el valor. Entonces, por eso son más propensas a
al abuso sexual, y también porque las estadísticas hablan de que en cuanto a los agresores sexuales, los hombres son más los que tienden a abusar sexualmente que las mujeres. Entonces, los niños también son víctimas de abuso, pero en menor porcentaje que las niñas. Podemos relacionar este tema con el factor educación y el factor pobreza. Sí, pero el tema de pobreza eh, no es un determinante. O sea, no es que solamente las personas que tienen dificultades económicas son las que están predeterminadas al abuso o a ser agresores, sino a que solamente en esas familias es que se da el abuso sexual. El abuso sexual puede ocurrir en cualquier familia, cualquier estrato social. Sin embargo, el tema de educación, básicamente educación sexual, el tema de, porque hay gente que tiene unos niveles educativos que son elevados, sin embargo, tiene muchas dificultades de personalidad, dificultades psicológicas, dificultades de autoestima, dificultades con el consumo de sustancias, familias destrozadas. Entonces, no va a depender tanto de estos factores. Exactamente. ¿Cuál es el consejo final, Wildania, que tú nos puedes ofrecer a nosotros y a nuestros seguidores con lo relacionado a lo que es este punto, prevención, detección de esta situación pues tan triste y tan difícil que se vive? Bueno, ya yo lo he repetido, pero no me voy a cansar de repetirlo. Si me tengo que convertir en un papagayo, lo voy a hacer. Lo he dicho en todo el transcurso del programa. Se le debe dar el significado que tiene el abuso sexual. Se le debe dar la validación que tiene una persona menor de edad, porque las personas menores de edad son los que están construyendo nuestra sociedad también. Son personas que van a crecer y que van a sustituirnos a muchos de nosotros. Entonces, la importancia que tiene el tema del abuso sexual en la formación de la personalidad, en la percepción de la realidad social y de la realidad individual, en la construcción del perfil psicológico con el que usted va a enfrentar el mundo y su abanico de posibilidades vitales, es muy importante y hay una conexión entre todo esto. Por eso es que se debe defender la integridad psicológica y la integridad física de los menores de edad, porque esto implica o trasciende en nuestra sociedad misma. Muchas veces nosotros pensamos que no me va a afectar a mí. Sin embargo, una persona desestabilizada, una persona que tiene traumas, que tiene dificultades a nivel psicológico, a nivel mental, va a afectar a toda la sociedad con sus decisiones, con su conducta. Ahora mismo hay gente que está saliendo sin mascarilla, que se está reuniendo en lugares, que se están enfrentando a la policía, que están ocasionando incluso muertes. Entonces, todo eso es lo que causa a la gente que no tiene integridad psicológica y que no tiene una conciencia de lo que está haciendo y de lo que está pasando fuera. Entonces, yo no estoy diciendo que el abuso sexual o que toda esa gente ha sido víctima de abuso sexual, sino que estoy diciendo que sí daña todo lo que tiene que ver con la estructura de personalidad de las personas, de la gente. Entonces, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que detectarlo, por eso hay que prevenirlo, por eso hay que hablar de eso hasta el cansancio, para que la gente sepa que hay que tomarlo en cuenta, que hay que verlo, que hay que señalarlo, porque las personas menores de edad merecen que los adultos, que las instituciones, que las políticas públicas los defiendan, porque esos son sus derechos. Así mismo. Redes, Wildania, y números de contacto. Bueno, estamos en Instagram como Wildania Peralta, en Facebook también como Wildania Peralta, y en mis números de contacto pues está el 829-421-4477.
Muy agradecida, Wildania, por tantas interesantes e importantes informaciones relacionadas con este tema, pues tan triste, que tenemos que decirlo así, como es lo relacionado al abuso sexual infantil. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, siempre a la orden y a la disposición de acompañarte. Gracias, mi corazón, igualmente. Bueno, señores, y con estas informaciones tan importantes, eso es el mundo del abuso sexual infantil, detección y prevención. Hemos llegado al final de otra entrega más de su programa Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Reiterándoles que mañana, miércoles, a las 2:30 de la tarde, tienen una cita con nosotros. Que pasen un feliz resto del día. Hasta mañana, mis amores. Bye.